empezamos entonces. Bueno, ya me presentó Patricia, mi nombre es Alejandro, soy médico de planta del Servicio de Neonatología del Garrahan. Por lo que me contó Patricia, creo que han visto un poco de ventilación en patologías puntuales, como es la membrana hialina, que es como la gran patología que tratamos los neonatólogos, sobre todo en prematuros. Lo que es Salam, si mal no recuerdo, me dijo. Hoy la idea es centrarnos un poco en los modos ventilatorios que más utilizamos y un poco las diferencias con lo que se hace por ahí en adultos o en pacientes más grandes. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar, me pueden frenar un poco. Yo voy a ir hablando, como desconozco un poco de su formación de base y demás. Me imagino que casi todos ustedes deben trabajar con respiradores, así que deben estar bastante habituados a la tecnología, a la terminología y demás, pero cualquier cosita, cualquier duda me pueden preguntar. ¿Sí? Bueno. A ver ahí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, te escuchamos bien. Estoy teniendo un temita que no puedo pasar la diapositiva. A ver si lo logramos. ¿Ahí? Ahí pasó. Listo, perfecto. Ya arrancamos entonces. Bueno, problemas técnicos de la tecnología. Ahí estamos. Bueno, un poco para hablar de modos ventilatorios, digamos, en general, cuando uno lee y repasa el tema y ve bibliografía al respecto, se da cuenta que no hay una única forma de clasificar los modos ventilatorios y depende de dónde uno lea y qué criterios se utilizan para la clasificación de los diferentes modos, va a encontrar diferentes clasificaciones para utilizar. A su vez, para complicarlo más todo, hay algunos modos ventilatorios que en un ventilador, en un respirador, aparecen con un nombre y en otro respirador de otra marca quizás el mismo modo exacto aparece con otro nombre distinto para hacerlo todavía más confuso. Y a su vez hay modos, por ejemplo, que se pueden combinar, como puede ser el SIMB con presión de soporte, que son dos modos que se combinan en uno. Y cada vez van apareciendo más modos y modalidades ventilatorias diferentes, al punto que hoy un ventilador moderno te puede permitir, no sé, más de 10, 15 modos ventilatorios en un solo respirador si tenés el software al día actualizado. Por lo cual, hacer una clasificación a veces es un poco complejo y más que eso, me interesa por ahí entender qué significa estar ventilando en cada modo, más que la clasificación en sí. Pero si lo tuviéramos que resumir, digamos, a grandes rasgos, tenemos una modalidad de ventilación bien diferenciada, que es la ventilación de alta frecuencia, que la vamos a ver mañana, ¿sí? Que a su vez dentro de la ventilación de alta frecuencia, que tiene sus propias características y particularidades y que es completamente diferente a ventilar en convencional, tenemos diferentes modos, como puede ser la ventilación de alta frecuencia oscilatoria o la JET. A su vez, hace un tiempito que se pueden utilizar estos modos con o sin volumen garantizado o objetivo de volumen. Luego tenemos todo lo que es ventilación convencional, ¿sí? Y ahí entran los modos no sincronizados o controlados, que son los que habitualmente se conocen como IMB, que significa ventilación mandatoria intermitente, que a su vez estos modos, dependiendo la variable de control que utilicemos, pueden ser modos controlados por presión, que es lo que habitualmente se conoce como presión control, o modos controlados por volumen, lo que se conoce como volumen control. Y luego están los modos sincronizados o asistidos, como pueden ser el asistido controlado, el SIMB, la presión de soporte, que a su vez cada uno de estos puede ser limitado de vuelta por presión o por volumen, y desde hace un tiempito además ha aparecido en la neonatología lo que es la ventilación con volumen garantizado o con objetivo de volumen en cada uno de estos modos también. Nosotros en neonatología los que más utilizamos o intentamos utilizar son estos modos de aquí, ¿sí? Los modos sincronizados o asistidos, ¿sí?
A diferencia de quizás lo que es ventilación en adultos, en donde todavía se siguen utilizando bastante los modos no sincronizados, se puede usar un modo controlado tranquilamente o de pacientes más grandes. En neonatología en general, lo que tratamos de hacer es sincronizar el esfuerzo ventilatorio del paciente y asistir al paciente en su ventilación espontánea. En general tratamos de no utilizar paralizantes musculares como el becuronio, o sea, parálisis muscular. Tratamos de no usarla, digo tratamos porque a veces en casos puntuales se utiliza, pero no es lo más recomendado, incluso hay varias bibliografías que asocia malos resultados a la utilización rutinaria de estos paralizantes o bloqueantes neuromusculares, por lo cual en general sí ponemos una sedación al paciente, pero en caso de lo que intentamos es hacer una sedación que lo permita estar bien adaptado al respirador, pero no anularle del todo el esfuerzo ventilatorio en la medida que lo permite. Y para eso utilizar modos sincronizados o asistidos. Así que esos van a ser principalmente los que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, para poder sincronizar este esfuerzo ventilatorio propio de nuestros pacientes neonatales, tenemos una gran limitante que es los volúmenes corrientes o los volúmenes tidal tan pequeños que utilizan nuestros pacientes. Si nuestros pacientes son, justamente al ser neonatos, son muy pequeños, y sobre todo cuando se trata de pacientes prematuros, ¿sí? Entonces, los sensores de flujo, de presión que se utilizan en la ventilación de pacientes más grandes, en general no alcanza para una adecuada medición de los volúmenes y los flujos que utilizan nuestros pacientes, por lo cual la ventilación neonatal ha ido desarrollando y se utiliza en general, en la medida de lo posible, los sensores de flujo proximal, lo que nosotros llamamos sensores de flujo proximales, que son estos que ven acá. No sé si ustedes están familiarizados, si han entrado a alguna terapia neonatal alguna vez y trabajan por ahí, trabajan en una terapia de neo y ya los conocen, digamos, pero estos que ven acá en pantalla, arriba abajo, son los sensores de flujo proximales, ¿sí? Le llamamos nosotros. Esos sensores se colocan entre la boquilla del respirador y el tubo endotraqueal y censan el volumen corriente de nuestro paciente, que, para hacer una cuenta y poner un ejemplo rápido, por ejemplo, un paciente prematuro extremo de 24 o 25 semanas quizás pesa 500 gramos, ¿sí? Un prematuro extremo de 500 gramos, si tenemos en cuenta que el volumen tidal, el volumen corriente que maneja un paciente neonato es de 4 a 6 por kilo normalmente, para poner un promedio, digamos 5 por kilo, 5 mililitros por kilo, si el paciente pesa 500 gramos, 5 mililitros por kilo son 2,5 mililitros totales. O sea que todo el volumen corriente que va a ventilar nuestro paciente en esos pulmoncitos de 25 semanas y 500 gramos son 2,5 mililitros. Es por este motivo que en general los sensores distales, que son los sensores que traen incorporados la mayoría de los respiradores, que nos permiten ventilar sin problema en un paciente adulto, un paciente pediátrico grande, en neonatología no podemos ventilar con esos sensores porque un volumen corriente de 2,5 mililitros en toda la tubuladura y el espacio muerto que suba a la tubuladura se pierde, digamos, y no logra una buena medición de volúmenes tan pequeños los sensores incorporados al respirador. Por eso es que tenemos que interponer estos sensores de flujo aquí para poder medir el esfuerzo ventilatorio del paciente de manera adecuada. Entonces, si ven acá esta tablita nos marca los 3 diferentes modos de censar el esfuerzo ventilatorio del paciente. Este que yo les estoy describiendo son los sensores de flujo que nos permiten, como ventaja, una alta sensibilidad y poder medir esos volúmenes corrientes tan pequeños que utilizamos, pero tienen, sobre todo, la gran desventaja que tienen son, uno, que adiciona espacio muerto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En general, al poner esto entre el tubo endotraqueal y la boquilla del respirador, nos adiciona un espacio muerto instrumental considerable, que, de vuelta, cuanto más pequeño sea nuestro paciente, en tamaño, en peso, más relevante va a ser esa adición del espacio muerto que suma este sensor de flujo, ¿sí? Porque, como les digo recién, en un paciente de 500 gramos, por ahí el espacio, el volumen corriente total es 2,5 mililitros y este sensor tiene más o menos 1 mililitro, 0,8 mililitros
de espacio muerto que adiciona. Entonces, en general, cuanto más pequeño es nuestro paciente, vamos a tener que aumentar el objetivo de volumen que tengamos, un poco para compensar este espacio muerto instrumental que le sumamos con este sensor. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, es una de las desventajas que tiene el sensor de flujo proximal. Por otro lado, adiciona cierto peso al tubo endotraqueal, ¿sí? El pacientito chiquito, el tubo endotraqueal que está ahí, y le vamos sumando al espacio muerto el peso ese que puede hacer que se caiga el tubo para algún costado, predispone a extubaciones accidentales. Piensen que los detalles, digamos, en neo cuentan un montón. Un deslizamiento del tubo endotraqueal de unos pocos centímetros en pacientes tan chiquitos puede determinar que un paciente se extuba accidentalmente o no, cosa que por ahí en un paciente tan grande no es tan importante. Y la otra gran desventaja que tiene el sensor de flujo proximal es que es bastante afectado por las fugas. Y en general, con fugas importantes, arriba de 30-40%, ya se vuelve difícil una adecuada, que sensa adecuadamente los volúmenes y una adecuada ventilación. Entonces, en general, la fuga es un gran enemigo del sensor de flujo. Los sensores de flujo que nosotros llamamos distales, que llamamos a veces que son los que tienen, casi todos los respiradores modernos ya tienen incorporado estos sensores de flujo, están adentro del respirador. Entonces no adicionan espacio muerto, son no invasivos, pero tienen muy baja sensibilidad para pacientes tan pequeños, y en general no nos permiten ventilar prematuro extremo, como alguien de 500 gramos, no lo vamos a poder ventilar de manera sincronizada con estos sensores. Y por ahí a lo sumo pacientes más grandes de término, pero si no, en general en neo siempre que podamos, y esto llévenselo si trabajan en unidades de neo y demás, siempre que cuenten con sensor de flujo proximal, traten de usar el sensor de flujo proximal. A veces es difícil porque hay muchas unidades en el país que todavía tienen respiradores, pero por ahí están cortos de sensores, los sensores se rompen, a veces hay pocos, es un recurso limitado a veces, pero es lo posible para ventilar adecuadamente neonato en general, y sobre todo prematuros, lo ideal sería contar con un sensor de flujo proximal. Y luego tienen esta sonda que ven acá, que es la sonda que se utiliza en lo que se conoce como NAVA, que la NAVA creo que me olvidé de mencionarlo en la diapositiva anterior, la tenía acá abajo de todo. El NAVA es la sigla de Neurally Adjusted Ventilatory Assistance, que es la asistencia ventilatoria neuralmente ajustada, que sería el mejor método para censar el esfuerzo ventilatorio del paciente, que lo que hace es medir la despolarización de las células musculares del diafragma. Es decir, mide el impulso eléctrico de las células musculares del diafragma, por eso se considera un electromiograma diafragmático, lo que mide. Esto se realiza a través de la colocación de esta sonda que ven acá. Es una sonda que se coloca en el esófago. Entonces, lo que tiene este método que es el NAVA es que tiene una alta sensibilidad, sería como la mejor sensibilidad de todas, con rápida respuesta, no se afecta por fuga, lo cual esto le da una gran ventaja con respecto al sensor de flujo, y hace que el NAVA sea una opción muy interesante para ventilar en BNI. ¿Sí? En general, uno de los principales problemas que tenemos cuando utilizamos ventilación no invasiva BNI es, la BNI tiene dos grandes problemas, uno es la fuga y otro es la sincronía. Bueno, al tener buena sensibilidad y no afectarse por fugas, el NAVA es muy interesante para utilizar en BNI para lograr una buena sincronía en BNI donde la fuga siempre está, digamos, es muy difícil de evitar. Pero la gran dificultad que tiene, sobre todo, es una que es invasiva, ¿sí? Hay que poner esa sonda esofágica y es difícil de posicionar y demás, si bien el respirador te va guiando para colocarla, pero tiene sus mañas, y es invasivo, obviamente, voy a colocar esa sonda, pero el principal limitante de esto es que es muy costoso, ¿sí? En el país creo que en muy pocos lugares, en neo por lo menos, desconozco por ahí paciente adulto pediátrico, pero en neo utilizan NAVA, y es sumamente costoso el insumo de la sonda que mide todo el esfuerzo diafragmático, así que muy pocos lugares lo tienen en el país, pero bueno, sería como otra forma de medir el esfuerzo ventilatorio y la más efectiva, de hecho. Entonces, todo esto de ir midiendo con mayor precisión los esfuerzos ventilatorios de nuestros pacientes se fue desarrollando los nuevos modos asistidos o sincronizados de ventilación que vamos a ver hoy, que son los que utilizamos en neonatología
actualmente, y todo esto con el objetivo de disminuir la sincronía, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque se ha demostrado que la sincronía genera un peor volumen tidal, un peor volumen corriente, a su vez los volúmenes corrientes van a ser más variables cuando haya sincronía, todo lo cual desmejora el intercambio gaseoso. Por otro lado, pasa mucho que al no sincronizarse adecuadamente la inspiración de nuestro paciente con los ciclos ventilatorios del respirador, puede ser que, por ejemplo, la inspiración del paciente cayera justo en el momento en el cual nuestra ventilación le está dando la inspiración, le está entregando el volumen de aire para la inspiración, y eso generaba varios episodios hipóxicos o hipoxémicos de desaturación, y se ha demostrado que la sincronía aumenta el volumen corriente, mejora la eliminación de CO2, disminuye los eventos hipoxémicos. Básicamente, con una buena sincronía se ventila mejor, para resumirlo, ¿no? Todo esto lleva al desarrollo, con el correr de los años, con la tecnología que fue surgiendo y estas posibilidades, al desarrollo de estos modos ventilatorios que son los que vamos a ver hoy. Para eso vamos a recordar rápidamente las variables de fase. Calculo que esto ya quizás muchos de ustedes lo deben saber, pero por las dudas hacemos un breve repaso por cada una de las variables que determinan cada modalidad ventilatoria, ¿sí? Está el disparo o trigger o gatillo, que es cómo se va a iniciar la inspiración del ciclo ventilatorio. El límite, que es qué variable va a determinar cuándo se corta la inspiración. Lo que llamamos ciclado, que es cuándo se inicia la expiración. Y lo que se llama base, que corresponde en general con la PEP, que es cuánta presión queda al final de la expiración, ¿no? Entonces, rápidamente, a modo de repaso, el trigger es el esfuerzo que debe realizar el paciente para abrir la válvula inspiratoria y dar inicio a la inspiración. Lo podemos setear por presión o por flujo. Y en neonatología, el trigger adecuado, en general, tratamos de que sea el más bajo posible, que no genere autociclado, ¿sí? El más bajo posible porque justamente nuestros pacientes, cuanto más chiquitos sean, prematuros sean, tienen menor musculatura torácica desarrollada, ya tienen un esfuerzo que de base les cuesta hacerlo, y recuerden que en la neonatología, por los tamaños de nuestros pacientes, ventilamos con tubos muy pequeños. Por ejemplo, el prematuro extremo tiene un tubo 2,5 quizás, después, y si no, ventilamos con tubos 3, 3,5, entonces los radios, los diámetros de los tubos que usamos en neonatología son tan pequeños que la resistencia de la ventilación de nuestro paciente a través del tubo es altísima. Entonces, si ponemos un trigger muy duro, nuestro paciente va a tener que hacer mucho esfuerzo para vencer esa resistencia del tubo y lograr gatillar e iniciar el ciclo ventilatorio, y rápidamente se va a agotar. Entonces, en general, tratamos de usar triggers bajos, pero con el cuidado de que no se genere un autociclado en el respirador. Si los triggers muy blandos o muy bajitos tienen la contra, que por ahí ante mínimos estímulos se gatilla una ventilación y por ahí no fue el esfuerzo propio del paciente lo que lo generó eso, sino, por ejemplo, secreciones o agua que se condensa en la tubuladura y cae en el sensor de flujo. Si el trigger está muy bajito, muchas veces el agua en la tubuladura que se va condensando y cae en el sensor gatilla, y a veces uno pasa y mira el respirador y se da cuenta que está con una frecuencia altísima y es el autociclado, con el cual hay que tener cuidado. Pero si no, en general tratamos de usar triggers bien blandos para permitir justamente al paciente ventilar y que pueda ser soportado o ayudado por el respirador en cabo de esa respiración. El límite va a ser el objetivo que determina el cese del flujo de aire y el fin de la inspiración, es decir, cuando se limita la inspiración, que puede ser limitado por presión, limitado por volumen, y los modos híbridos, que son los que están ahora en boga, que lo llamamos ventilación con volumen objetivo o ventilación volumen garantizado. En general, clásicamente en neonatología, hasta no muchos años atrás, y calculo que todavía debe ser lo que más van a ver, predominaban los modos ventilados limitados por presión, sí, en general, porque se tenía la creencia que el barotrauma, digamos, de utilizar presiones demasiado elevadas era peor que utilizar volúmenes tan elevados. Entonces,
como la compliance de los pulmones de los prematuros son muy bajas, muchas veces las presiones, si uno ventilaba por volumen, necesitaba demasiada presión y por un lado la compliance baja y por otro lado que la resistencia al tubo, como les digo, al ser tubos tan chiquitos con muy poca secreción que se acumule, lo que sea, aumenta mucho la resistencia. Si uno limitaba por volumen, la presión muchas veces aumentaba a presiones altísimas y se creía que utilizar presiones muy elevadas era más deleterio para el pulmón de los bebés, de los recién nacidos, por lo cual clásicamente se utilizó en neonatología modos limitados por presión, ¿sí? Hace unos años esto se puso un poco en duda y hay algunos trabajos que lo demuestran. Y lo que se demostró es que tanto el barotrauma como el volutrauma, e incluso más el volutrauma, o sea, los volúmenes demasiado elevados, generan más daño pulmonar que las presiones elevadas, y bien ambos generan si son muy elevados. Y se empezó, al mismo tiempo que esto se fue, digamos, descubriendo en los últimos trabajos, se fueron desarrollando, ya contando con sensores de flujo proximales y demás, estos modos híbridos, que son ahora los modos que, por ejemplo, que más evidencia tienen, que tienen cierta evidencia de disminuir la displasia broncopulmonar, por ejemplo. O sea, si uno tuviera que elegir un modo en prematuro extremo para intentar disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar, uno debería ventilar con el volumen garantizado o la ventilación con objetivo volumen, que es un modo híbrido en el cual se limita uno setea un volumen, pero a su vez uno pone una PIM máxima a la cual uno le dice al respirador, no quiero que pases de esta PIM, ¿sí? De esta presión. Entonces, si el respirador llega al volumen seteado, se limita la inspiración ahí y ventilamos el volumen que queremos. Pero si en algún momento cambia la compliance o aumenta la resistencia en el tubo y el respirador llega a una presión demasiado alta, por más que no llegue al volumen que nosotros seteamos, en esas respiraciones lo corta y corta por PIM. Entonces uno puede limitar por volumen o por PIM, lo que ocurra primero, digamos. Estos modos híbridos son los que están utilizándose cada vez más en los países más desarrollados y demás, están bastante difundidos. Acá en el país, por ahí en los lugares más avanzados, ya en muchos lados los estamos usando, digamos, pero todavía cuesta el cambio por un lado cuesta que la gente se acostumbre de toda la vida utilizar modos limitados por presión a pasar estos nuevos modos, y por otro lado hay que tener la tecnología, porque no solo los respiradores más modernos tienen estos modos para poder ventilar de esta forma, y además siempre, en este caso, para estos modos ventilatorios, sí o sí hay que contar con sensor de flujo proximal, si no, no hay manera, no se pueden utilizar. En cuanto al ciclado, es lo que termina el comienzo de la fase expiratoria, tenemos lo que es el ciclado por tiempo, en el cual uno setea un TI y la fase expiratoria va a comenzar cuando se finaliza todo el tiempo inspiratorio, y ahí una vez que termina todo el tiempo inspiratorio empieza la parte expiratoria del ciclo ventilatorio, y lo que se llama el ciclado por flujo, en lo cual lo que uno setea es un porcentaje de la caída del flujo inspiratorio máximo, y ahí ya se abre la válvula expiratoria y el paciente a partir de ese momento puede empezar a expirar cuando él quiere. Y por último la base, que corresponde a la presión al final de la expiración, que es la PEP, que sería la línea de base desde donde va a iniciar cada inspiración y hasta donde desciende la presión luego de cada expiración en cada ciclo ventilatorio, ¿sí? Y en neonatología, bueno, la ventilación en general es muy importante para evitar el colapso pulmonar, aumentar la capacidad residual, funcional y demás. En general en neonatología usamos entre 4 y 6 la gran mayor parte del tiempo. Van a ver que es raro ver en neonatología que la PEP esté por encima de 6 o abajo de 4. Puede pasar, sí, en casos puntuales, pero casi siempre anda entre 4 y 6. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, esta tablita está muy buena a modo de resumen. Entonces, volviendo a lo que son los modos ventilatorios que hablábamos anteriormente, los modos controlados en los cuales no hay en general
o no necesita haber sincronía con el respirador, van a ser todos controlados por el respirador. Entonces fíjense que tanto el disparo como el límite como el ciclado lo determina el respirador. Los modos asistidos y soportados, que son los que usamos en Neo en lo posible, tanto el disparo, en los asistidos, el disparo siempre es, digamos, gatillado por el paciente, el inicio de la inspiración, sin embargo en los asistidos el ciclado sigue siendo a cargo del respirador, y en lo que se llama modos soportados el disparo también lo inicia el paciente, pero el ciclado es el ciclado por flujo que permite al paciente determinar el momento en el cual comienza la expiración, digamos. Y el límite lo sigue poniendo el respirador. Y en espontáneo, bueno, todo lo realiza el paciente. Entonces, yo a esta tablita, que está muy buena, le agregué acá el machetito para ver a dónde nos ubicaríamos con cada modo de los que se utiliza, ¿no? Entonces, cuando utilizamos IMB, que es presión control o volumen control, por ejemplo, bueno, son modos no sincronizados, todo lo determina el respirador. Y acá están los modos que usamos en Neo. En espontáneo, por ejemplo, podría ser un CPAP que el paciente ventila espontáneamente y nosotros solo garantizamos la PEP, la presión de base. Y acá en el medio caen todos los modos que utilizamos en Neo. En general, en Neo el más utilizado de todos es el SIMB más de presión soporte. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos. El asistido controlado. Y después, bueno, acá está, o sea, el asistido controlado, el SIMB. Esto PCB es presión soporte y el SIMB es una mezcla entre los dos, porque es un modo híbrido en el cual se combina el SIMB normal con la presión de soporte. Entonces, fíjense que acá, a partir de acá, vamos a ir viendo cada uno de estos modos, que son los utilizados en Neo. Y acá está la comparación con este gráfico. Este gráfico se lo pedí a mi jefa, que lo usó ella en una clase, y no sabemos de dónde salió. Ella lo sacó alguna vez de algún lado. Si alguien sabe el autor de este gráfico, me lo dice, porque así lo ponemos en los créditos, pero es un gráfico que para mí es súper útil para ejemplificar cada uno de los modos y sus diferencias, y no sabemos quién lo hizo. Fíjense, esto es lo que pasa en la ventilación no sincronizada. La ventilación convencional, el mandatorio intermitente, sin sincronía, que es quizá la que se utiliza en pacientes más adultos, o por ejemplo, si un paciente no tiene esfuerzo ventilatorio propio, no sé, un paciente está cronizado, podríamos utilizar tranquilamente este modo, total no va a haber esfuerzo propio del paciente, digamos. Pero ¿qué nos pasa en Neo si nosotros ventilamos con este modo? Bueno, cada uno de los puntitos que ven acá es el esfuerzo ventilatorio del paciente. Entonces acá lo que va a haber, esto que vemos acá, es asincronía, ¿sí? Estas ventilaciones que son un poco más elevadas, digamos, son las que da el respirador, las mandatorias seteadas por uno que le proporciona el respirador. Y cada uno de los puntitos son las respiraciones del paciente. Entonces, fíjense, a veces puede ser que tengamos suerte y la ventilación del paciente caiga justo en la inspiración con la expiración del paciente y se sincronice bastante bien, y entonces la ventilación del paciente nos dé una buena ventilación, digamos. A veces puede ser que caiga un poquito antes y apenas inicia, después, un poquito después, arranca la del paciente. A veces puede ser que el paciente respire justo cuando el respirador está en la fase expiratoria, que debería estar expirando. Y tenemos muchas respiraciones en el medio que el paciente va haciendo contra la resistencia al tubo sin ayuda del respirador. Imagínense, con poca musculatura desarrollada, con el tubo endotraqueal pequeño y con todo, esas respiraciones no son efectivas, y entonces quedan estas pequeñas respiraciones cortitas, chiquitas. Esto lo que hace es que obviamente hay mucha variabilidad del volumen TIA, porque una cosa es el volumen que logra con la ventilación al respirador y el volumen corriente que logra respirando espontáneo sin ningún tipo de ayuda, asincronía, episodios de saturación, todo lo que venimos hablando, ¿sí? Entonces esto es lo que ocurre con un paciente despierto y pequeño sin sincronizar la ventilación. En el asistido controlado, ahora vamos a ir viendo uno por uno igual, pero en el asistido controlado uno setea los parámetros que quiere y le dice al respirador que todas las veces que el paciente respire, le dé eso. Entonces fíjense, todas las respiraciones son buenas, son con un buen volumen y son todas sincronizadas. Siempre que el paciente respire se va a gatillar y le va a dar eso. Y son todas iguales.
En el SIMB, lo que le dice al respirador es, todas las que yo seteo quiero que me las sincronice con el esfuerzo del paciente. Entonces, cada vez yo por ahí le seteo 30 respiraciones y el respirador me va a dar esas 30, pero sincronizándolo con el esfuerzo del paciente. Pero todo lo que el paciente respire por encima de las 30 que yo le seteé, van a ser de las otras, porque no va a haber soporte en esas. ¿Sí? Que son estas pequeñas, de vuelta, poco efectivas, pequeñas, sin demasiado cambio de volumen, con volúmenes corrientes más bajos. Y esto sería, en realidad esto, acá lo ponen como presión soporte, pero en realidad esto sería como una presión soporte, SIMB más presión soporte. Las que yo le seteo como SIMB, me las va a dar con el volumen que yo le seteo y sincronizadas, y las otras me las va a dar como presión de soporte, en la cual también son sincronizadas, pero en general uno las setea un poquito más baja. Esto ahora lo vamos a ver medio por ahí confuso, difícil de explicar. Ahora vamos a ir uno por uno. Entonces, la SIMB, que fue como la evolución del IMB cuando se empezó a poder sincronizar el esfuerzo ventilatorio, es la sigla de Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, que es ventilación intermitente mandatoria sincronizada. Entonces, cada ciclo de los mandatorios quiere decir lo que yo le seteo al respirador que le dé con la frecuencia respiratoria. Yo le seteo 30, esos 30 que yo seteo van a estar desencadenados por una respiración del paciente. Entonces el disparo o el trigger lo va a tener el paciente, el límite va a ser el respirador y el ciclado va a ser todavía en este modo, que es el SIMB, por el respirador, por tiempo, es un ciclado por tiempo, por lo cual nuestro TI va a ser un TI fijo. Entonces nosotros seteamos frecuencia, TI, le ponemos un trigger, y lo que sí va a hacer el respirador es que de los 30 que le seteamos, todas las va a desencadenar con la frecuencia respiratoria del paciente. Ahora, si el paciente respira extra más por encima de 30, que recuerden que también la frecuencia respiratoria de un neonato normal va de 40 a 60 por minuto quizás, entonces en general son frecuencias altas, todas esas no las va a soportar, no las va a ayudar, digamos, no las va a ciclar. Entonces pasa esto, se combinan ciclos mandatorios, que son los que yo seteo, con las respiraciones espontáneas del paciente. Las respiraciones restantes, las seteadas, van a ser como yo las seteo en el respirador. Las respiraciones restantes que queden por afuera de la que yo seteo con la frecuencia respiratoria del respirador van a ser como era en presión control. Entonces, ¿esto qué genera? Bueno, el VT sigue dos cosas. Una, que el VT sigue siendo variable, como se ve acá. ¿Sí? Va a haber una diferencia entre el volumen tidal que logremos con las mandatorias que le seteo con el SIMB y todas las otras que vaya haciendo el paciente en el medio, y que cuando yo seteo frecuencias respiratorias muy bajas, en general uno lo que ve es que el trabajo ventilatorio, el trabajo respiratorio, la mecánica del paciente aumenta, porque a frecuencias más bajas las respiraciones con buen volumen corriente van a ser cada vez menores. Si yo le seteo SIMB con una frecuencia bastante alta, en general por ahí no voy a tener este problema, pero cuando utilizo frecuencias bajas, se empieza a ver, sobre todo, mayor trabajo respiratorio si el paciente respira, ¿no? Obviamente que acá, si el paciente no respira solo, en el mientras tanto, bueno, se comporta, la frecuencia que uno setea, se sincroniza si el paciente respira. Si justo ese paciente hubo que hacer un procedimiento, se le pasó un bloqueante neuromuscular y no respira solo, la mandatoria que yo le seteo se va a comportar como si fuera en IMB, se la va a dar igual, digamos, respiradora a la frecuencia que yo le seteo, y no la va a sincronizar con el esfuerzo, básicamente porque no va a haber esfuerzo, el paciente va a estar paralizado. ¿Ok? Luego viene lo que es asistido controlado, que en algunos respiradores figura como asistido controlado y en muchos figura con la sigla del PTB,
que es la sigla de Patient Trigger Ventilation o ventilación gatillada por el paciente. La característica de este modo es que justamente todas las respiraciones del paciente van a desencadenar un ciclo del respirador, absolutamente todas. Entonces, el disparo o el trigger siempre lo va a determinar el paciente, el límite sigue siendo el respirador, y el ciclo con el respirador, que va a ser por tiempo con un TI fijo. Entonces nosotros seteamos una frecuencia, y la frecuencia que le seteamos en realidad va a ser de backup. Si el paciente no llega a respirar, el respirador le va a dar esa frecuencia de backup. Pero si no, todo lo que el paciente respire, todo eso le va a dar el respirador. Entonces fíjense acá, cada respiración del paciente, cada puntito, se sincroniza con el inicio del ciclo ventilatorio del respirador y lo lleva hasta mi variable límite que yo le seteo, ya sea presión, volumen, en general lo usamos por presión. Entonces, si yo le seteo, no sé, 20 de pico, de presión máxima inspiratoria, nos va a llevar en cada una de estas a 20, siempre en todas igual, y siempre, cada vez que el paciente respire, esto va a suceder y van a ser todas bastante parejas, bastante iguales, los esfuerzos ventilatorios y las curvas que vamos a ver en el respirador, ¿no? Esto lo que nos permite es que el volumen tidal va a ser más uniforme, el volumen corriente más uniforme en cada respiración. La frecuencia respiratoria va a quedar solo medio de backup si el paciente no respira solo o respira muy pocas veces. Pero tiene un gran peligro o riesgo en neonatología, que es en parte el motivo por el cual no se usa tanto como el SIMB, que es que de ser un modo que da tanto volumen corriente soportado en todas y demás, ahí está el peligro o el riesgo de generar hiperventilación, con lo que ello conlleva con hipocapnia, e incluso esto ante aumentos de la frecuencia respiratoria que no tengan que ver con causa respiratoria, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente, supongamos que es un paciente que se tuvo que ir a operar, pero pulmonarmente era un paciente sano. O sea, no tenía patología pulmonar, lo tuvimos que ventilar para la cirugía y después tiene que quedar sedado porque por una causa quirúrgica tiene que quedar ventilado por 48 horas, por ejemplo. Ese tiempo que el paciente pase ventilado, como el pulmón es sano, en general no sufre, quizás no necesite tanto soporte ventilatorio, porque es un pulmón que a priori quizás no sea tan enfermo. Pero supongamos que el paciente, debido a que sangró en la cirugía, desarrolla una acidosis de causa metabólica. En general uno tiende a compensar la acidosis metabólica con hiperventilación. Y si es decir, se pone taquipnéico el paciente, pero por una causa puramente metabólica, no respiratoria. Pero al estar taquipnéico el paciente y cada uno de estos ciclos ser soportado de tal manera, esto tiende a que ese paciente se hiperventile. Entonces vamos a tener el gas lavado con una hipocapnia y quizás una alcalosis respiratoria. En neonatología esto es particularmente muy riesgoso porque, por ejemplo, y sobre todo en prematuros, la hipocapnia está muy asociada a sangrados intracerebrales a nivel de los ventrículos, ¿sí? A nivel de los ventrículos laterales cerebrales. En neonatología está lo que se llama la hemorragia intraventricular, que es una región del cerebro que en pacientes prematuros sobre todo está poco desarrollada y que es muy sensible ante cambios de osmolaridad, de presión y de vasoconstricción y vasodilatación de los vasos cerebrales, y como la hipocapnia genera cambios en cómo se vasocontraen y se vasodilatan esos vasos cerebrales, predispone al sangrado. Entonces se ve mucho cuando un paciente se hiperventila y hay mucha hipocapnia, baja mucho la CO2, hay una gran asociación con sangrados interventriculares. Entonces en neonatología le tenemos como bastante miedo que nuestro paciente esté muy hipocápnico, que se baje mucho la CO2 por este tema, y es uno de los grandes riesgos del asistido controlado. El otro riesgo de tener un modo ventilatorio que depende de la frecuencia respiratoria del paciente es que si el paciente aumenta mucho la frecuencia respiratoria por cualquier causa, al ser un modo que el ciclado es por tiempo,
si uno tiene un TI bastante prolongado, un TI largo y la frecuencia respiratoria aumenta mucho, como ya deben saber, eso lleva al atrapamiento aéreo, ¿sí? En general, al aumentar la frecuencia respiratoria y el TI quedar largo, disminuye el tiempo expiratorio, nuestra relación inspiración-expiración no queda como debería quedar y tiende el paciente a la sobredistensión pulmonar con todo lo que eso conlleva, riesgo de neumotórax, escapes aéreos, menor retorno venoso y empeoramiento también de la parte hemodinámica y demás. Entonces, esos son los dos grandes riesgos de este modo, que hace que haya que usarlo con mayor cuidado y en general lo que necesita en general es mayor conocimiento y mayor precaución, al usarse mayor control del paciente. Luego llegamos a la presión de soporte, que cuando uno ventila solo con presión de soporte, en general la mayoría de los respiradores lo llaman PSV, que es el Pressure Support Ventilation, que a su vez se puede usar sola o como lo usamos nosotros en general, que es combinada con el SIMB que vimos anteriormente. SIMB más presión de soporte es el modo más utilizado en neonatología. O sea, cuando entren a una neo, si tienen respiradores más o menos modernos, si no están ventilando con cosas demasiado viejas que no permitan sincronizar, si está la posibilidad de sincronía, lo que van a ver en la mayoría de los neo va a ser la SIMB más presión de soporte. La presión de soporte lo que incorpora como novedad es el ciclado por flujo. Entonces, en la presión de soporte también todas las respiraciones espontáneas del paciente son soportadas, es decir, se sincronizan con el respirador y el respirador las va a llevar hasta el límite que nosotros setiemos. Es decir, cada respiración del paciente va a desencadenar un ciclo que va a llegar hasta la presión o el volumen que setiemos. El trigger va a estar a cambio del paciente, el límite va a estar puesto con el respirador, pero el ciclado en este caso va a ser el famoso ciclado por flujo, que hace que el tiempo expiratorio se vuelva variable y en cierto modo el control del ciclado de la parte expiratoria del ciclo ventilatorio esté a cargo del paciente también. ¿Cómo funciona el ciclado por flujo o el flow termination, que es esta novedad que incorpora la presión de soporte? Es que lo que hace el sensor de flujo es detectar la caída del flujo inspiratorio y en ese momento, cuando nosotros setiemos, abre la válvula expiratoria para que el paciente empiece a poder expirar. Entonces, en general, lo que uno setea es la sensibilidad de terminación. Y en general, lo que hacemos es setearlo entre un 25 y un 5% de la caída del flujo inspiratorio máximo. Es raro salirse de estos límites. En general, casi todos por defecto andan alrededor del 25 y uno lo puede cambiar, pero en general andan en esto. Esto lo que hace es que el TI se vuelva variable y esto lo que permite es que al estar también sincronizada de alguna manera mediante este mecanismo la expiración, disminuiría el riesgo de un atrapamiento aéreo ante frecuencias muy elevadas, ya que el TI no sería fijo, el TI se acortaría ante frecuencias tan elevadas y entonces se disminuiría el riesgo de atrapamiento aéreo y sobredistensión. Entonces, ¿cómo usamos nosotros este modo que es por lejos el más utilizado en neonatología? Utilizamos SIMB más presión de soporte. Entonces, nosotros seteamos las ventilaciones mandatorias con SIMB, que van a ser las que le vamos a setear con la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Estas van a estar sincronizadas porque recuerden que las SIMB, las que nosotros seteamos con la frecuencia, siempre las sincronizamos con el esfuerzo del paciente, pero a su vez dejamos que todo el resto de las respiraciones que en el SIMB común sin presión de soporte no eran soportadas y quedaban como medio bajitas, con poco volumen y poco soportadas, acá hacemos que se soporten y se soporten por flujo, se soporten por presión soporte, con ciclado por flujo. Entonces, esto hace que de alguna manera la ventilación es más soportada que con un SIMB sin presión de soporte, pero es un poquito menos soportadas que el asistido controlado. ¿Sí? Como ven acá, los asistidos controlados son todas iguales, todas altitas, todas parejitas, y acá fíjense que estamos ventilando a dos presiones diferentes
pero siempre con mayor soporte que con el SIMB solo. ¿Cuál es la lógica de usar esto? Bueno, la lógica también es de favorecer un destete precoz, y la lógica sería, le damos al paciente una base de SIMB con la cual logra ventilarse más o menos de forma adecuada, pero a medida que se va despertando y va teniendo esfuerzo ventilatorio propio y demás, no le dejamos hacer el esfuerzo ventilatorio contra el tubo endotraqueal con toda la resistencia que conlleva y todo, porque va a tender a agotarse, sino que le damos una ayudita con la presión de soporte. En general, esa ayudita, cuando uno va pensando en destetar el paciente, se suele setear la presión de soporte entre un 90 y un 60% de la que usan las mandatorias, las de SIMB. Entonces, por ejemplo, si en SIMB lo tengo con un pico de 20, la presión de soporte le pongo 18, 19. Y si el paciente está bien, le puedes ir bajando. Cuando el paciente Y lo otro que uno hace, cuando el paciente se va despertando, y es como una especie de estrategia que favorece el winning respiratorio también. Cuando el paciente se empieza a despertar y ya ventila espontáneamente bastante y bastante bien, uno lo que suele hacer en esos casos también es bajar la frecuencia respiratoria seteada, que va a ser la que le dé el SIMB, y dejar que el paciente respire cada vez más solo. Y todas esas que el paciente respire solo por encima de la frecuencia seteada van a ser soportadas. Entonces, la lógica es esta: ayudar al paciente en la respiración espontánea para superar la resistencia ocasionada por el espacio muerto instrumental del tubo y sensor y disminuir el trabajo respiratorio. Esto se entiende porque esto es medio quizás confuso, quizás es lo más difícil de entender, quizás. La diferencia entre el asistido controlado y el SIMB. Y lo otro, no sé si acá tienen alguna duda que se pueda evacuar. Aprovechen a preguntar, porque la mayoría de este auditorio no trabaja más en adultos que en pediátricos o que en neonatos. Y esta diferencia de combinadas o de SIMB es casi impensada en los adultos, así que aprovechen a preguntar y sobre todo cuánto se soporta. Si quieren hacer alguna pregunta, si no, lo pueden dejar en el chat y si no se animan, bueno. Pregunten tranquilos, si podemos lo respondemos y si no, lo investigamos. Pero en general un poco la lógica es esa. Uno soporta con 90%, 80%, y si el paciente está bien incluso se puede ir descendiendo. Y lo otro que va bajando en el SIMB más presión de soporte es la frecuencia, y deja que el paciente respire solo, y entonces a medida que uno baje la frecuencia y el paciente respire solo, van a ir predominando más las soportadas que las mandatorias de SIMB, que en general uno las tiene seteadas un poquito por debajo, y si con eso el paciente está bien y demás, va siendo como una especie de winning respiratorio. Cuando ya el paciente está mejor y cumple los criterios, obviamente uno prueba la extubación. En general, para eso quizás baja la frecuencia de las mandatorias por debajo de 30, 25 o menos, incluso cuando uno ya ve que el paciente respira solito y respira bien, tiene una buena mecánica ventilatoria, buenas gasometrías, por ahí deja 20, hasta se puede dejar 15 un rato. Total, el paciente está ventilando y está soportado por la depresión de soporte. Otra cosa que escucho mucho, que esto es medio como desmitificar un mito, porque es algo que lo he escuchado muchísimo, es que cuando uno soporta cuando uno hace SIMB más presión de soporte al 100%, es decir, setea el soporte al 100% del SIMB o pone la presión de soporte igual que el SIMB, es lo mismo que ventilar por asistido controlado. Bueno, eso no es estrictamente así, es bastante parecido, porque lo que va a suceder, supongamos que en SIMB más presión de soporte seteamos igual pico en las mandatorias de SIMB que en las soportadas que el paciente gatilla solo con sus respiraciones.
Entonces todas nos quedarían igual, ¿no? Parecido a las de asistido controlado. La diferencia acá entre un asistido controlado y una presión de soporte al 100 es un detalle casi técnico, pero que es que las soportadas tienen lo que hablamos antes de la terminación por flujo, es decir, la posibilidad de variar el TI para que se sincronice también en cierta medida la parte expiratoria, mientras que el asistido controlado, en todas el TI es un TI fijo y el ciclado es por tiempo. Acá en esa presión de soporte, las de presión de soporte van a seguir siendo siempre cicladas por flujo con TI variable. Esa es la principal diferencia. Lo demás sí es cierto que es casi lo mismo, porque siempre lo llevamos un volumen tidal igual o más parecido, digo. Y van a estar limitadas todas en el mismo rango. Pero bueno, eso es... Lo aclaro porque siempre es algo que lo escucho. Bueno, igual está con 100% de soporte, es lo mismo que el sistema controlado. Bueno, no es lo mismo, es casi lo mismo, técnicamente no es lo mismo, estrictamente hablando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Cabe decir que se soporta el 50% entre la PIM y la PIP? A ver, Es una PIM de 20 y una PIP de 5, soporto el 50% de la diferencia esa. 5 y una 15 sería entre 5 y 10, 5. Y yo creo te quedaría, por ejemplo, en 10 el soporte ahí. Claro. Y habría que hacer, en realidad, lo que en general hacemos, y que está más escrito, es soportar el 80%, o sea, un porcentaje de la PIP, de la PIM. De la PIM, entre el 90 y el 80 y el 60 de la PIM. Sí, a ver, se puede usar menos, pero en general, cuando estás usando menos, estás ayudando muy poco a esas ventilaciones espontáneas del paciente, y o el paciente está para probar una extubación, o capaz le falta un poco de soporte y se te agote. Entonces, en general, uno baja hasta 60, 50, salvo que, no sé, hay pacientes que el gas te da lavado y tiene muchísimo buen esfuerzo ventilatorio y uno lo podría usar. Pero en general lo que utilizamos como parámetro para setearla de soporte es el porcentaje con respecto a la PIP. A la PIP. Bueno. De hecho, algunos respiradores, y esto también es importante aclararlo, algunos respiradores te viene, cuando uno utiliza este modo, directamente tiene para setear el porcentaje de la PIP que quiere que le dé las soportadas. O sea, directamente no la tiene que setear la presión soporte, sino que pone qué porcentaje de la PIP quiere que use. Ajá. Hay algunos respiradores, por ejemplo el SLS 5000, tiene esta forma, que uno pone el porcentaje de soporte de la soportada con respecto a la PIP. No tiene que setear el número, sino el porcentaje. Y en otros, en muchos otros, la mayoría te diría, sí, uno pone el número y hace el cálculo. Y otra cosa importante en este modo es que cuando uno baja parámetros, tiene que acordarse de bajar los dos, porque esto es otra cosa que, viste, lo veo todo el tiempo, que es, por ejemplo, lo tengo con una PIP de 20, ¿no? En SIMB la PIP seteada es 20, y la soportada la seteo para que sea, ponerle 18, 17, un poquito menos de 20. De repente el gas vino bien, está para bajar, le bajan la soportada, la del mandatorio, la del SMB a 16, ponele, y se olvidan de bajar la soportada. Entonces te queda más alta la soportada que la mandatoria, y eso no tendría sentido. De hecho, algunos respiradores no te dejan bajar, te salta una alarma o no te deja bajar la presión de soporte, la presión de SMB mandatoria por debajo de la soporte, como que te avisa o no te deja, y hay otros que sí te dejan y te tenés que acordar porque es muy típico que la gente toque, disminuya el respirador, la SMB, pero la soportada se olvidan de bajarla. ¿Y qué pasa? Si el paciente justamente está mejor, que está bajando el respirador, cada vez va a utilizar probablemente más, va a estar despierto, va a estar respirando, va a usar cada vez más soportadas. Entonces justo las que no bajaste son las que más va a usar, entonces casi como que no se lo bajaste el respirador.
Entonces, siempre que usen este modo, como es un modo híbrido que usa las dos cosas, se tienen que acordar de bajar las dos cosas. Y lo mismo para subir, porque pasa lo mismo. Muchas veces uno ve que sube no sé, un gas viene con hipercambio, tengo que subir la presión máxima, le subo la presión inspiratoria máxima, le subo el pico, se lo subí 3 puntos, pero la soportada me lo olvidé de subir. Y eso, bueno, obviamente a medida que predominen más las soportadas que las mandatorias, si me olvidé de subirla, va a seguir hipercámbrico el paciente. También ahí va a depender mucho de la frecuencia, porque si la frecuencia la tengo alta, probablemente la frecuencia, si yo seteo una frecuencia alta, todas esas que yo setee de frecuencia van a ser mandatorias, así que van a ser de SIMB, no voy a tener tanto problema. Pero si mi frecuencia la tenía bajita y el chico respira mucho, bueno, todas esas que respira solo, que eran las soportadas, y me olvidé de subirla. Entonces acuérdense siempre que hay que subir las dos cosas. En los respiradores que te permiten setear el porcentaje, te olvidas de este problema porque el porcentaje siempre se mueve con lo que vos tocas de la SIMB. Es decir, si yo tengo 20, le subo el pico a 22, antes mi soportada iba a ser 80% del 20 y cuando le subo a 22 va a ser 80% del 22, pero me olvido de este problema. Pero digo porque es muy común encontrar pacientes ventilados directamente a dos presiones completamente distintas, porque por ahí desde que se ventiló siempre se subió el SIMB y siempre se olvidaron de subir la presión soporte. Entonces por ahí llegás y ves a un chico con 20 de pico de las SIMB y no sé, 14 o al revés, 14 de SIMB y quedó en 20 la soportada. Y después tenés que vos decidir cómo acomodar eso, porque básicamente el chico estaba ventilado binivel con dos presiones completamente distintas. Entonces eso pasa mucho en este modo, hay que estar atentos a eso. Bueno, seguimos. Entonces, esta foto que puse acá, que es de una pelea de Holyfield contra Tyson de los 90. ¿Vieron la famosa pelea en la cual a Tyson le arrancaron una oreja mordiéndolo? Bueno, era este tipo Holyfield. Y bueno, básicamente lo hice para ilustrar esta rivalidad entre el asistido controlado y el SIMB de presión de soporte, porque la gente que discute ventilación mecánica en neonatología, muchas veces hay varios trabajos y hay varias discusiones de cuál es mejor para utilizar entre estas dos. La realidad es que no es que hay una que sea superior a la otra, sino que cada uno tiene sus pros y sus beneficios, y eso es lo que hay que entender y tratar de ver para decidir. Como les digo, el SIMB más presión de soporte sigue siendo la más frecuente normalmente, y el asistido controlado muchas veces se reserva para casos en los cuales el paciente está más grave desde el punto de vista respiratorio, entonces requiere un soporte un poco más importante. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de cada uno? Bueno, el asistido controlado, como vimos, lo que te da es un VT más estable porque siempre trabajas a la misma presión, por lo cual a priori te daría mayor ventilación. O sea, si a misma frecuencia respiratoria el VT es siempre el mismo y siempre es más elevado, nuestro volumen minuto respiratorio sería mayor con el asistido controlado, por lo cual es útil en pacientes con patología respiratoria, por ejemplo con alta retención de CO2 o patología respiratoria pura, digamos, que sufran más que nada de lo respiratorio. Por lo cual, por ejemplo, en prematuros extremos, que suelen tener pulmones bastante patológicos y con tendencia a la retención de CO2 y demás, muchas veces hay que utilizar este modo para lograr mejores parámetros que con el SIMB, pero la contra cual es, bueno, hay que tener lo que ya hablamos, hay que tener mucho cuidado con la hiperventilación, porque justamente estos pacientes también, los prematuros extremos, puntualmente son los que tienen este riesgo de estas hemorragias importantes a nivel cerebral si hay hiperventilación con hipocapnia. En lo que fueron los trabajos que comparan SIMB con asistido controlado, algunos trabajos destacan que con asistido controlado habría un destete un poquito más rápido y menos días en RM, o sea, sería superior en ese sentido el asistido controlado. Pero ¿qué pasa? Esto, mayor riesgo de hiperventilación con hipocapnia y de atrapamiento aéreo. Y sobre todo cuando hay pacientes
que tienen hiperventilación de una causa no respiratoria. O ante cambios importantes de la compliance. Bueno, otra cosa importante es que, por ejemplo, los pacientes pretérmino, cuando damos surfactante, que lo habrán visto en la clase de membrana hialina, los cambios de compliance son realmente marcados. Entonces, si con un asistido controlado, lo teníamos asistido controlado porque necesitaba esa ventilación extra, porque la retención de CO2 era importante, hay que estar muy atento a los cambios de compliance, porque quizás después rápidamente nos sobre el respirador y entonces tienda a la hiperventilación. Y lo mismo si hay estímulos que generan hiperventilación de una causa no respiratoria. Un típico ejemplo es la fiebre. Cuando empieza la fiebre, empieza con la taquipnea y por ahí no es de causa ventilatoria y va a hacer que el paciente se nos hiperventile. Las acidosis metabólicas, los pacientes prematuros sufren de acidosis metabólica ya de base porque tienen un riñón inmaduro incapaz de retener bases a nivel renal. A su vez tienen bastante deshidratación por la pérdida insensible de líquido que tienen por la piel al tener la piel inmadura, por eso también se ponen esas incubadoras de humedad, no sé si alguna vez habrán visto, pero los prematuros más extremos tienen indicación de utilizar unas incubadoras especiales con humedad en el ambiente para tratar de disminuir la pérdida por piel, porque no tienen el estrato córneo de la piel desarrollado, por lo cual tienden a la acidosis metabólica muchísimo. Entonces muchas veces, si nuestro paciente está con acidosis metabólica y genera un estímulo para la hiperventilación que nos genera mayor riesgo de que se nos lave el paciente y el riesgo de la hipocamia. Lo mismo con los posquirúrgicos. Por ahí pacientes de neo no prematuros en este caso, sino el paciente de término grande pero que tiene patología quirúrgica, y justamente todo lo que es posquirúrgico, la acidosis metabólica muchas veces viene como consecuencia de la cirugía. Si es una cirugía que sangra mucho o una cirugía en la cual el intestino estuvo expuesto mucho tiempo fuera del abdomen y pierde también, o pacientes quirúrgicos que tienen vómitos o condiciones que hacen que haya una acidosis metabólica y eso va a desencadenar demasiadas respiraciones y tienden a la hipoventilación. Por lo cual la conclusión es que el asistido controlado sería mejor para pacientes que estamos muy complicados para la ventilación, pero requiere mucho más control y estar atento de todo esto, lo cual hace que, como recomendación global para neos que por ahí cuentan con poco personal o poco expertise en la ventilación y demás, o no tienen tanto control, a veces se prefiere recomendar por ahí el SIMB más presión de soporte y reservar el asistido controlado como un escaloncito más en los pocos pacientes que están complicados para ventilar con el otro modo, digamos. Acá hay una pregunta. Dale. Dice Gabriela, en cuanto al sensorio en asistida controlado, ¿se requiere sedación a diferencia de SIMB más presión soporte donde principalmente es espontáneo? No, o sea, a ver, en cuanto a la sedación, siempre estos dos modos, tanto SIMB más presión de soporte, la idea sería que el paciente haga su propio esfuerzo ventilatorio. Entonces, uno trata de utilizar una sedación que uno tiene que buscar, en cuanto a la sedación, un balance que permita que el paciente esté confortable y que no esté desconfortable con el tubo ni sufriendo dolor, porque el dolor también va a ser un estímulo para la hiperventilación, por ejemplo, y demás, pero al mismo tiempo que le permita driving respiratorio, o sea, que pueda gatillar su propia respiración. En lo posible y siempre adaptado al paciente, pero en general, como les digo, por eso mismo no utilizamos parálisis muscular ni bloqueantes musculares, y si por ahí un goteíto del fentanilo o morfina es lo que más se utiliza. También se pueden utilizar clonidina, dexmedetomidina, que son agonistas alfa, que generan, por ejemplo, menos depresión respiratoria, pero siempre a dosis que permitan que el paciente en lo posible mantenga su esfuerzo ventilatorio. Ahora, es cierto, y muchas veces va a pasar en el transcurso de un día en una terapia, que por X motivo hubo que dar, no sé, un rescate de fentanilo o una dosis extra, o el paciente estaba con dolor y hubo que dar un rescate, o hubo que hacer un procedimiento, y ante esos momentos, por ahí, apenas pasa una dosis extra de fentanilo, el paciente baja su estímulo respiratorio, y en esos momentos el respirador toma el control y se funciona casi como un ventilador
como se dice, del modo mandatorio sin sincronía, digamos. O sea, cuando el paciente no respira, el respirador le va a dar. Pero siempre que se pueda, intentamos que el paciente mantenga su esfuerzo ventilatorio en ambos modos, tanto en SMB con presión de soporte como en asistido controlado. De hecho, si se acuerdan, la característica del asistido controlado, si quieren volvemos para acá, es que todas las respiraciones del paciente las va a soportar el respirador hasta la presión que uno se tenga. Entonces, siempre gatillada por el paciente, todas. Todas las que el paciente ventile, las va a gatillar. Si el paciente justo, no sé, le tuvieron que venir por una vía central y le tuvieron que dar fentanilo y becuronio, bueno, todo ese rato que no va a tener esfuerzo ventilatorio propio, el respirador le va a dar con la frecuencia que yo le seteé, que es una secuencia en asistido controlado, justamente por eso se llama frecuencia de backup, digamos, de respaldo cuando el paciente no respira. Pero sí, también es cierto que los pacientes prematuros extremos tienen apneas, tienen, no sé, procedimientos invasivos, lo que sea, y muchas veces está el esfuerzo ventilatorio y no está. A veces el esfuerzo ventilatorio del paciente está y a veces no. Cuando no está, el respirador le va a dar. Pero si no, si el esfuerzo ventilatorio está, uno trata de hacer una sedación para que eso esté mantenido, digamos, para que, en ambos modos, tanto en SME con presión soporte, más en tanto como en asistido controlado. Así que eso serían las diferencias y los modos más utilizados en neonatología. Creo que con esto debemos estar por terminar. Sí, esa era la última. Perdón, hay otra consulta. Sí. Dice, ¿cuáles serían las patologías o procedimientos que sí se usa sedación? No, por ejemplo, en neonatología, bueno, eso también fue cambiando. Cuando yo empecé a hacer neonatología, hace no tantos años tampoco, por ejemplo, no estaba, todavía en muchos lugares no se sedaban a los pacientes en neo, incluso a los ventilados. Incluso se creía que sobre todo los prematuros no tenían receptores para el dolor, por lo cual sentirían menos el dolor y que esa era la justificación, por ejemplo, para ventilar. Antiguamente se ventilaba el neo sin sedación alguna. Eso fue cambiando y ahora la mayoría de las neos del mundo ventilamos con sedación, tratando de que el paciente esté confortable, adaptado al respirador y demás. Entonces, también eso fue cambiando, pero en general si un paciente está ventilado y uno no tiene la expectativa de extubarlo a corto plazo, debería tener algún grado de sedación para adaptarlo al tubo. Pero como les digo, es una sedación que uno intenta que no sea tan profunda como para que le anule el esfuerzo ventilatorio. Y volviendo a la pregunta, era ¿qué patologías? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles serían las patologías o procedimientos que sí se usa sedación? No, por eso, en general, si un paciente está ventilado, todavía hay muchas neos que no lo hacen, porque esto es algo nuevo, digamos, relativamente nuevo, porque en el mundo lleva años, pero todavía hay muchas neos que siguen ventilando en neos sin sedación. Si me preguntan a mí, creo que no es lo más adecuado hoy por hoy, y por ahí una sedación bajita. Es cierto que después la sedación tiene sus inconvenientes, sobre todo lo que es el destete, el Winnie, el síndrome de abstinencia después y demás, pero hoy por hoy la tendencia es que cualquier paciente ventilado, que está ventilado por un tiempo importante y que uno no quiere, o sea, no piensa que lo va a extubar a corto plazo, debería tener algún gradito de sedación. Si se opta por no sedarlo, como se hacía antes y que algunos lados todavía lo hacen, ante algún procedimiento puntual, en general uno suele usar sedación. Por ejemplo, el paciente se infecta, hace fiebre, empeora clínicamente, yo sospecho sepsis, y en neonatología en general cuando sospechamos sepsis de un chico tan chiquito hay que policultivarlo. Policultivarlo quiere decir hemocultivo, o sea, cultivos de sangre, punción lumbar, o sea, pincharle la espalda, y punción suprapúbica para tomar cultivo de orina. O sea, es un cultivo de orina que no sale al acecho con un adulto o en un pediátrico que le ponga un frasquito, sino que pinchamos la vejiga con una aguja a través por encima del pubis. Entonces, para todo eso, el pobre bebé lo vas a partir al medio, decimos nosotros. Ahí obviamente le damos sedonalgesia, y bueno, en general utilizamos fentanilo, morfina, se utiliza mucho en las terapias. Entonces, en general, de base, el paciente ventilado a largo tiempo, yo
no pienso en extubarlo rápido, sedación. A veces si es un paciente que pienso en extubarlo rápido, no, porque después te complica toda la extubación si está muy dormido. Pero si es un paciente, no sé, o un paciente que tiene una patología quirúrgica y sale de quirófano, por ejemplo, no sé, se tuvo que operar, nació con una atresia intestinal, que es una patología quirúrgica. Tuvo que ingresar a quirófano, se opera y vuelve de posquirúrgico, pero con el abdomen abierto. Entonces también le tengo que dejar una sedación posquirúrgica. Entonces, en general, pacientes posquirúrgicos, pacientes ventilados en sí, con perspectiva de estar ventilados bastante tiempo, o de procedimientos puntuales, como puede ser policultivarlo, tener que pincharle la vejiga, pincharle la espalda, bueno, damos dosis de sedoanalgesia. ¿Sí? A veces, si uno piensa que es un paciente que uno lo quiere extubar rápido y tiene que hacer un procedimiento, puede probar algún grado de sedoanalgesia que no deprima tanto como un fentanilo, por ejemplo. Ahí en esos casos por ahí usamos un paracetamol con una clonidina que no deprimen tanto el centro respiratorio, no generan apnea ni hipoventilación. Pero, por ejemplo, ante cirugías importantes en general vuelven con algún opioide, que son morfina o fentanilo básicamente en neo. Hay algunos trabajos de remifentanilo, pero bueno, es caro, no se usa tanto. Por lo menos acá yo no he visto que se use mucho el Remi. Pero bueno, o sea, si hay que poner una vía central, muchas veces el cirujano te pide que lo cedes y que lo paralices incluso. Entonces, bueno, ahí también, si pasamos fentanilo a dosis alta o el cirujano te pide que lo tiene que tener paralizado para poner una vía, por ahí pasamos fentanilo importante para la analgesia y becuronio. Todo ese rato el paciente va a estar completamente planchado y por más que yo tenga ventilado en modo sincronizado, el modo sincronizado funciona la sincronía si el paciente respira. Si el paciente está paralizado, se va a comportar esa ventilación como un modo no sincronizado. Así que bueno, ¿no? Más preguntas, si quieren. Una consulta. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo un neonato está ventilado, la media, o depende de la patología? ¿Cuánto es mucho tiempo, poco tiempo? Es muy variable y depende de la patología, del estado del paciente y de las intercurrencias que puedan surgir en el medio. Pero, por ejemplo, un paciente de 24 semanas, a ver, hay otra cosa que es importante también destacar, que es la tendencia actual en neonatología, sobre todo, incluso en prematuros, es intentar ventilar lo menos posible de manera invasiva, porque la mejor forma de prevenir la displasia broncopulmonar, que digamos la gran secuela a nivel pulmonar que deja la ventilación mecánica prolongada, la mejor manera de prevenirla es directamente que el paciente no llegue a intubarse nunca o que esté el menor número de días en respirador. Entonces se intenta ventilar cada vez menos. Pasa que es muy difícil en un paciente, por ejemplo, de 24 semanas, 500 gramos, pulmón no madurado, o sea, un paciente que nace con esa edad gestacional debería recibir la madre antes de que nazca el bebé, corticoides prenatales que ayudan a madurar el pulmón lo más posible previo al nacimiento. A veces pasa que el bebé llega en trabajo de parto, la madre en expulsivo y nace porque no se pudo frenar el trabajo de parto y nace de 24 a 25 semanas sin haberse madurado con corticoides. Ese paciente, obvio que por la edad gestacional y el déficit surfactante va a desarrollar una membrana hialina y entonces en general es muy difícil que no termine ventilado. Se está intentando y de hecho ahora hay, no sé si lo hablaron en membrana hialina, calculo que habrán visto que el tratamiento, digamos, químico es el surfactante, sin pasar surfactante de manera endotraqueal, y ahora se han desarrollado algunas técnicas para, ¿cómo se dice?, administrar el surfactante sin tener que tener al paciente ventilado. Eso se llama LISA, que es la sigla de Less Invasive Surfactant Administration, o sea, administración de surfactante menos invasiva, y le ponen menos invasiva porque igual uno tiene que hacer la laringoscopía con el laringo, mirar la vía aérea y a través de una sonda instilar el surfactante ahí, pero sin que el paciente después quede en respirador.
obviamente quedan después en una BNI o en un CPAP. O sea, ningún paciente tan chiquito soporta sin un soporte de algún tipo. Entonces hay todo un intento de ventilar lo menos posible. Pero cuando, a pesar de todos esos esfuerzos, el paciente tiene que entrar en respirador, un paciente tan prematuro, son ventilaciones, o sea, son tiempos prolongados en respirador. Y después lo que va a depender mucho de las intercorrencias que vaya pasando el paciente en su estadía. Entonces, por ejemplo, incluso lo vemos con los pacientes gemelares. Vos tenés 2 gemelares de la misma gestación, de 28 semanas. Más o menos los 2 respiratorios inician igual, requieren una dosis de surfactante. Le pasás surfactante a cada uno. Los 2 responden más o menos bien, se logran extubar rápidamente. En unos días están en CPAP en BNI, pero uno se infecta porque todavía no comía, entonces tenía una vía central y recibía nutrición parenteral, se infecta, hace una sepsis, se choca y hay que ventilarlo por la sepsis. Reingresa en ventilador y el pulmón empeora, empieza a jorobar otra patología que hay en neo, que es el ductus. Bueno, esto ya es muy técnico de neonatología, de lo que estoy hablando, ¿no? Pero capaz los aburro un poco. Pero bueno, empieza a jorobar el ductus arterioso persistente al pulmón, y ese pulmón se va lastimando entre la sepsis, por ahí desarrolla una neumonía, el ductus, y que reingresa en respirador, lo termina ventilado un mes más o más, y el otro hermanito se pudo extubar rápido, le fue bien, pudo comer a las pocas semanas, y está de alta en un rato, y el otro sigue ventilado. Entonces, cuánto va a estar ventilado un paciente en neo es muy variable y depende mucho también de las intercurrencias y de cómo se desarrollen las comorbilidades y las intercurrencias. O lo mismo, un paciente que tiene un ductus abierto y otro que lo logra cerrar. Y después, obviamente, hay patologías que uno ya sabe que van a estar mucho tiempo ventilados. Por ejemplo, una hernia diafragmática congénita, que es un defecto, una patología congénita, quirúrgica, en la cual no se desarrolla de manera adecuada el diafragma, entonces todas las vísceras, todos los órganos de la panza, del abdomen, suben a través del defecto del diafragma al tórax y comprimen ese pulmón durante la gestación, todo esto adentro de la panza de la madre, ¿no? Y entonces ese bebé nace con una hipoplasia pulmonar muy marcada porque todo ese lado, sobre todo el tórax, quedó comprimido por las vísceras que subieron a través del defecto del diafragma y el pulmón nace muy pequeño. Entonces tiene una hipoplasia pulmonar importantísima. Y encima desarrollan otra condición que tenemos en neonatología que se llama hipertensión pulmonar. Bueno, en los casos de la hernia diafragmática grave ya se sabe, pero por la gravedad que tienen estos pacientes en general requieren una ventilación bastante prolongada, lo cual no quita que muchas veces uno de vuelta trate de ventilar el menor tiempo posible y si se puede extubar una BNI, por ejemplo. O sea, siempre la idea que uno tiene que tener es extubar lo antes posible a un soporte menos invasivo. En general, en patología compleja requiere días de respirador y la salida suele ser a una BNI, una ventilación no invasiva, porque sin soporte tampoco aguantaría. Entonces, patología compleja ya se sabe que está mucho tiempo. Pacientes graves pueden estar meses ventilados, literalmente. Yo puntualmente trabajo en la Neo de Garrahan, que tiene pacientes muy complejos, como la de las máximas complejidades de Argentina, digamos, el tipo de pacientes que hay ahí, y esos pacientes súper graves, que a veces incluso tienen que entrar a ECMO y demás, por ahí pasan meses ventilados hasta poder extubarse y después salen a un soporte y por ahí después quedan con displasia broncopulmonar y tienen que ir a casa con oxígeno algunos, o otros no, pero sabiendo que ese pulmón ya quedó secuelado de todo el tiempo de ventilación mecánica. Entonces, no, te lo va a marcar la patología, las intercurrencias, y eso. Y después tenés pacientes que son por ahí pulmonarmente sanos, pero que se tienen que ventilar porque tienen una cirugía, por ejemplo, no sé, una atresia intestinal o una gastrosquisis, que son patologías bien del intestino, que el pulmón del chico es sano. Si el paciente nace de término, el pulmón es completamente sano, ¿cómo es? El pulmón es sano, el paciente nace de término, tiene un tema quirúrgico, uno lo ventila para la cirugía. Después, postquirúrgico, hay que hacer un juego ahí entre lo quiero extubar rápido, pero quiero que tenga una buena analgesia. Si uno logra que el paciente respire solo y que esté bien de analgesia, lo extuba rápido y en general no hay problema, y van bien. Pero todo depende también del estado de afectación del pulmón. Si el pulmón es sano es más fácil.
Y después tenés la patología neurológica, donde por ejemplo lo que se llama normalmente asfixiados, un bebé que nace asfixiado, que en realidad le llamamos, o sea, el nombre de la patología es encefalopatía hipóxico-isquémica, donde hay una afectación cerebral. De vuelta, el pulmón es sano y lo que te va a marcar el tiempo respirador es el grado de afectación cerebral. Los que no están tan afectados neurológicamente van a poder respirar solitos, tener una buena ventilación espontánea propia y los puedes extubar rápidamente. Y a veces, si hay mucha secuela neurológica, uno los tiene que dejar ventilados, pero por una causa neurológica, porque, no sé, no defiende vía aérea, tiene mal estado de conciencia o no logra ventilar, hace apnea de causa central por la afectación neurológica. Entonces, va a depender de eso un poco, de la afectación pulmonar, de la afectación cerebral en cuanto a lo que es el driving respiratorio y poder mantener un nivel de conciencia y defender la vía aérea, y en el medio de lo que vaya pasando, porque la NEO, o sea, toda intercurrencia te complica la evolución de todo. Gracias. De nada. Bueno, hasta acá con los modos ventilatorios más utilizados, que son el SIMB y el asistido controlado. En NEO en general se utilizan esos. Sí. En general. Después, en las NEOs por ahí más avanzadas, las que cuentan con buenos respiradores, buenos sensores, y lo que está haciendo el mundo, que un poco lo mencioné, es lo que se llama ventilación con volumen garantizado, que de a poco se va adoptando más en Argentina, pero es complicado porque hay que hacer el entrenamiento del personal y contar con el respirador adecuado para hacerlo, porque en general los respiradores más modernos tienen esta opción. Por eso no la agregué en esta clase y también porque se nos hacía muy largo. O sea, tengo una clase entera de ese tema, pero sepan que, porque quizás si alguna vez entran a una NEO ven un paciente ventilado por volumen garantizado, esa modalidad ventilatoria dentro de cuando uno tiene que ventilar a un paciente, de vuelta, lo mejor para prevenir la displasia broncopulmonar es evitar la ventilación del paciente, sobre todo la invasiva. Ahora, si eso no se logra, dentro de los modos ventilatorios, el que más evidencia tiene a favor de que evita la displasia broncopulmonar o tiene menos chance de generar una displasia broncopulmonar es la ventilación con volumen garantizado o volumen ideal objetivo. Entonces eso se está empezando a utilizar ahora, que es esta en la cual yo les contaba que en lugar de ventilar por presión, que es lo más habitual, todos estos modos, asistido controlado y SIMB que mencionamos, en general en las NEO los van a ver por presión, nunca los van a ver por volumen, los van a ver limitados por presión. Bueno, el volumen garantizado lo que hace es cambiar ese paradigma, empezar a ventilar de vuelta con objetivo de volumen, pero también con un límite de presión. Por eso es un modo que se llama modo híbrido. Entonces, yo le digo, bueno, quiero tener un volumen tidal de tanto, no sé, 5 por kilo. Entonces el respirador va a llegar a 5 por kilo, salvo que para llegar a 5 por kilo tenga que usar una presión demasiado elevada por encima del límite que yo le puse. Entonces son modos con objetivo de volumen, pero límite de presión. Todo esto lo que intenta es evitar obviamente los episodios en los cuales hay barotrauma, presión muy importante, o volutrauma, volumen demasiado grande, que son los que generan el daño pulmonar que después lleva a la displasia. Por eso también tiene sentido que este modo es el que mantenga los volúmenes tidales más estables y logre bajar la incidencia de displasia broncopulmonar. Entonces eso es lo nuevo, que en las NEO por ahí más modernas o con mejor, digamos, calidad de respiradores y gente que lo sepa usar, se está usando, digamos. Así que bueno, si quieren vamos terminando, o si tienen alguna pregunta yo no tengo problema. Y mañana tenemos ventilación de alta frecuencia, que es todo un modo de ventilar aparte, que en la NEO usamos bastante también. Bueno, no veo ninguna pregunta en el chat, capaz que reflexionan para mañana. Mañana nos volvemos a encontrar a las 9 de la mañana. Ahí ya veo que hay aplausos. La verdad que es muy buena y muy diferente, y además también hay que valorar la gravedad de los pacientes que llegan al Garraham,
que casi siempre son trasladados de otras terapias hacia allá, llegan con mucha más complejidad. Quizás en nuestra neo tenemos mucho más prematuros y que quizás salen más rápido, pero claro, porque los más graves son trasladados hacia centros de alta complejidad, ¿no? Pero bueno, excelente la clase y muy completa. Gracias, Patricia. Y bueno, sí, la verdad es que sí, la verdad que la patología de Garrahan es muy compleja. Eso hace muchas veces, como les digo, la ventilación sea prolongada, pero también en centros que manejan prematuros extremos también uno ve ventilación prolongada por la misma prematurez, ¿no? Y ahí también juega mucho la edad gestacional. No es lo mismo un 30, 32 semanas que un 24, 25 semanas, ¿no? Eso se ve también muy marcado. Cada semana de madurez pulmonar que se gana hace una diferencia notable, eso también. Por eso muchas veces hay las discusiones de que tenemos los neonatólogos con los obstetras de si lo podés aguantar una semana más en la panza, cada semana ganada hace una diferencia abismal a la hora de ventilar de esos pulmones. No sé qué respiradores tienen, por ejemplo, ahí en el ONIO. Bueno, en respiradores tenemos bastante, pero es resistente el personal. Bueno. Tenemos de Drager, bueno, no, el DSL quedó viejito, tenemos, bueno, todos los de Neumoven con los módulos incluso de alto flujo. Respiradores hay. No, pues digo, con los últimos... Tenemos, pero bueno, nuestra población por lo general son prematuros, hay muchísimos prematuros extremos, desde 26 semanas. Claro, que no sé. Porque la neonatología en esa zona, la maternidad en esa zona es grande. Una duda que tengo es, ¿están utilizando, por ejemplo, el volumen garantizado, que es este modo que mencioné a lo último? Tenemos, pero siempre nos fallan los sensores. Claro, bueno, ese es uno de los principales temas. Yo tenía la duda si agregarlo a la clase. Yo tengo una clase aparte de volumen garantizado, pero tenía la duda si agregar algo de volumen garantizado al final. Sí. Porque bueno, no sé, ¿viste? Hay neos que ya lo están usando, hay neos que todavía no, creo que estamos en esa transición. Sí. Y en eso depende mucho de contar con los respiradores, porque por ejemplo, desde el 5000 SLE 5000 en adelante, los últimos Drager tenés para hacer volumen garantizado, pero por ahí si ventilás con Neumoven viejos o maquet viejo, por ahí no. Y lo mismo el tema de los sensores, que es un limitante terrible, porque bueno, ahí para volumen garantizado sí o sí tenés que usar el sensor proximal y siempre faltan, se rompen fácil. Eso es un tema con los sensores también, que es una limitante importante, digamos. Sí, tenemos Maquet, Drager, SLE y los Neumoven viejos y nuevos, ¿no? Pero... Por eso no lo agregué así en sí, pero por ahí, no sé, para una próxima clase, si me decís, me gustaría que hable un poco más de volumen garantizado, lo podemos poner, no hay problema. Bueno, buenísimo, sí. Bárbaro. Bueno. Muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente mañana a las 9. Mañana 9 es.